¿Te gusta la lasaña? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar lasaña. Vamos a ellos. Vamos a necesitar aceite de oliva, un cuarto de cucharadita de tomillo en polvo y un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, 2 pizcas de albahaca de guisar, una pizca de perejil y una pizca de hierbas finas. La pizca es lo que agarren tus 3 dedos. Queso parmesano o queso cotija. También aquí tengo el picadillo. Esta receta la tengo en el canal. Te voy a dejar el link del lado derecho superior. Vamos a necesitar también pasta para lasaña. Una cajita de 360 mililitros. Esta es salsa para pasta. Esta es la tradicional. También hay una de 4 quesos. También vamos a ocupar una caja de puré de tomate condimentado. Esta pesa 210 gramos. Queso rebanado manchego o mozzarella o gouda, del que tú tengas. Yo aquí tengo un paquete de 250 gramos. Porque voy a ocupar un molde pequeño. Este refractario es donde voy a preparar mi lasaña. Vamos a necesitar también 45 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente que ya tengo fileteada. Un diente de ajo que ya está finamente picado. Un cuarto de cebolla que ya está finamente picado. Y 2 tomates saladet o guaje que también ya tengo finamente picado. Lo rayé con este rallador de quesos. En esta ollita que ya puse a calentar vamos a agregar las 2 cucharadas de aceite de oliva y vamos a esperar a que esta tome una temperatura más o menos alta para poder agregar los ingredientes. Vamos a empezar preparando la salsa para nuestra lasaña. Ya está suficientemente caliente, vamos a agregar la cebolla y aquí vamos a dejar que tome un color dorado. Recuerda, es dorar, no quemar. Vamos a mover y vas a observar que de inmediato la cebolla absorbe todo el aceite de oliva. Eso es normal, es lo que suele hacer la cebolla. No creas que porque la veas que ya no tiene aceite vas a seguirle agregando más. No es necesario. Esta misma salsa que estamos preparando ahorita es la misma salsa que lleva las pizzas. Esa receta también las tengo en el canal. Este es el punto que queremos de la cebolla. ¿Ven cómo se ve dorado? Ahora vamos a agregarle el diente de ajo que ya tenemos finamente picado. Se lo vamos a agregar. Debes de tener mucho cuidado con el ajo. No lo dejes mucho tiempo en la lumbre porque este puede llegarte a amargar tu salsa. Inmediatamente vamos a agregar el tomate. Vamos a empezar a revolver, a que se integre perfectamente con el ajo y la cebolla. Lo tengo a flama media. En los ingredientes que les listé al principio no les mencioné la ramita que necesitamos de albahaca. Esta albahaca es de guisar. En este punto, cuando el tomate suelte sus jugos, le vamos a dejar ir las hojitas y vamos a tapar. Han pasado 5 minutos. Vamos a retirarle la hojita de albahaca de guisar. Ahora le vamos a agregar la cajita de puré de tomate condimentado y la cajita de salsa de tomate para pastas y vamos a revolver perfectamente bien. Vamos a esperar a que quiera dar un pequeño hervor para poder empezar a agregar las hierbas de olor y vamos a tapar. Ya pasaron los 5 minutos. Vamos a empezar a agregar las hierbas de olor. Vamos a agregar la pizca de hierbas finas, la pizca de perejil, las 2 pizcas de albahaca de guisar, que en sí ese es el secreto de una verdadera salsa italiana. Los ingredientes que son los condimentos. Le vamos a agregar el cuarto de cucharadita de tomillo y el cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Vamos a revolver perfectamente bien y vamos a esperar a que nuestra salsa empiece a hervir durante 5 minutos. Recuerda que toda salsa espesa salpica.
sigo teniendo la salsa a flama media. En este punto es cuando vamos a agregarle la media cucharadita de sal de grano. Y vas a seguir moviendo. Ya pasaron los 5 minutos, es momento ya de apagarle. Esta salsa ya está lista. Vamos a dejar que se enfríe un poco para poderla empezar a trabajar. Vamos a empezar poniéndole la mitad de la mantequilla al molde. Esto es para que la pasta no se vaya a quedar tiesa o tostada de las partes que están pegadas a las paredes o al fondo del molde. Vamos a ponerle una capa de salsa y vamos a poner una capa de pasta. Como te puedes dar cuenta, también tengo de esta pasta, la que te comentaba que es ondulada. Puedes ocupar la que quieras. Vamos a tratarla de poner a la medida, así que vamos a tener que cortar. Ahora le vamos a poner una capa de queso, a que te quede así. Ahora le vamos a poner una capa de carne, que sea considerable. Ahora le vamos a poner nuevamente una capa de pasta. Ahora en vez de ponérsela así, la vamos a poner así. Ya si no quieres desperdiciar esto, los puedes poner aquí, para que no se desperdicien. Así. Ahora le vas a poner una capa de salsa nuevamente. Le vas a poner una capa de queso. Ahora vamos a ponerle una capa de carne. Le vamos a poner la pasta. Ahora va al contrario. Recuerden que iba así, luego así, ahora otra vez va a ir parada. Para que te quede así. Vas a poner una capa de salsa nuevamente. Vamos a agregarle la última ya de queso. Esta sí, quiero que quede bastantita gruesa. La voy a montar una sobre de otra, para no tener que cortar el queso. En esta le vamos a agregar encima mantequilla. Recuerden que les dije que nada más íbamos a ocupar la mitad para embarrársela al molde. Vamos a agregarle el queso parmesano o queso cotija, lo que tú tengas. A que te quede así. Ahora le vamos a poner papel aluminio para llevarlo a hornear. Recuerda que el horno ya lo tengo precalentándose desde hace 10 minutos a 350 grados Fahrenheit o bien 180 grados centígrados. Vamos a ponerle la parte opaca para adentro y la parte brillosa para afuera. Y así lo vamos a llevar al horno. Recuerden, aquí va a estar durante 1 hora a 1 hora y cuarto. Pues ya pasó 1 hora y cuarto. Vamos a sacar nuestra lasaña del horno. Recuerda que se estuvo horneando durante 1 hora y cuarto a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Los vamos a sacar. Pues ya pasó la 1 hora y cuarto. Vamos a ver cómo quedó nuestra lasaña. Vamos a retirarle el papel aluminio. Con mucho cuidado, porque si se dan cuenta el queso suele pegarse. Miren qué delicia. Vamos a verificar con un tenedor para ver si esta está bien cocida. Miren, se va como cuchillo en mantequilla el tenedor. Te aconsejo que para que la partas y pueda servir, que esta se enfríe por lo menos media hora, porque si tú la quieres partir estando así de caliente, se te va a desbaratar. Entonces es importante que la dejes reposar destapada, sin el papel aluminio, por lo menos una media hora. Pues esta lasaña ya quedó lista. Vamos a presentarla.
Pues así quedó nuestra lasaña el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.